Si uno recorre la Argentina, son más de 3 millones de kilómetros cuadrados, la ubicuidad de recursos naturales es fundamental. Y acá es donde empiezo ya a hablar con Javier, ¿no? Porque decimos, ¿qué nos pasó para llegar a esto? Fundamentalmente porque en vez de estar exportando hoy, de tener esta oportunidad, estamos poniendo 5.000, 6.000 palos al año. Javier, si querés, vamos, elegí la pregunta, empezamos así. Vos dijiste, hay una solución que puede estar emparentado con todo esto que planteó Cledis. Pero que claramente la solución, Argentina ya en su momento la encontró cuando llegó Carlos Saúl Menem a la presidencia. Argentina, por ejemplo, tenía pagados programados, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos cortaban la luz en verano, había una programación de corte de luz y después terminaban siendo muchísimo más largos. Es decir, Argentina estaba en un colapso total en aquel momento y básicamente cuando empieza todo el proceso de privatizaciones aparece una mente verdaderamente brillante que trabajaba en el gobierno de Menem, que es Carlos Bastos. Y ahí sale para lo que es el sector eléctrico la ley 24065 y para el gas la 24072. ¿Están vigentes? Sí, pero no funcionan como funcionaban originalmente. O sea, básicamente, por ejemplo, sector energético, lo que tiene que ver con la luz. Vos tenías separado la generación como mercado competitivo, la transmisión considerada un monopolio natural y las distribuidoras como competencia por comparación. Son distintos modelos regulatorios, que estoy hablando de los casos 2 y 3. La ley, si vos querés, sigue vigente. Ahora, ¿cuál es el precio de mercado que tendría hoy la energía? $109 el megawatt. ¿Y cuánto se paga en tarifa? 45. Tenés un problema gigante. Es más, si vos hicieras las reformas pertinentes, vos podrías hacer que el costo marginal de largo plazo tienda a $65 y tendrías que hacer esa recomposición tarifaria. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que este gobierno lo que hace es maltratar a los precios. Hoy, por ejemplo, ¿cuánto se paga del costo? Es un 60% de subsidio. O sea, para ser exacto, 59%. Entonces, vos tenés muy distorsionada la señal de precios. Y esto macroeconómicamente no es barato, ¿eh? Los únicos que pagan la tarifa plena son los grandes usuarios y los industriales. El resto no pagan todo el precio. ¿Cuánto le costó este chiste de romper el mercado energético a la Argentina? En total, entre lo que es electricidad, que son 70.000 millones de dólares, y si le sumás lo que tiene que ver con el gas, ¿sabes en cuánto estamos? 154.000 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Hoy, ¿qué harías vos? ¿Erradicarías los subsidios y liberarías las tarifas según criterio de las productoras de gas y electricidad? ¿Sí o no? Sí, a ver, obviamente que tenés que ir a un mercado como el que teníamos cuando funcionaba, que funcionaba perfecto, digamos, donde el mercado de generación es libre. Los subsidios energéticos hoy te demandan 4 puntos del PBI. ¿Cuál es el problema? Vos decías ahí el déficit. El déficit fiscal primario en Argentina es 3.5 del PBI. A eso le tenés que sumar los intereses, o sea, estás en 5.5 del PBI. Y a eso le tenés que sumar el cuasi fiscal, el del Banco Central. Ahí estás en 9 puntos del PBI. Digo, para tener un orden de magnitudes del desastre macroeconómico que tenemos. ¿Cuál es el problema? Cuando vos vas a iniciar una RTI, por ejemplo, para hacer una revisión tarifaria integral, ¿cuál es el problema que tenés? Que cuando vos haces la RTI, te mezclan el problema real con el problema inflacionario. Y esto no es trivial, porque vos hablabas de la inflación. La inflación sí, es 64 o 65 si la mirás en los últimos 12 meses. Sí, pero si vos tomás en lo que va este semestre y lo analizás, estás al 85. Si vos la tomás en alimento, que es un indicador líder, estás al 120. Si vos, o sea, corregís por brecha cambiaria, estás arriba del 300%. Si vos mirás el desequilibrio macroeconómico, tenés subyacente una inflación reprimida de por lo menos del 500%. Entonces, ese es el contexto macroeconómico donde vos, además, si medís bien la pobreza con los nuevos datos de inflación, vas a estar más cerca del 50, seguro. Vas a tener más de 10% de indigentes. O sea, entonces, vos cuando querés hacer la recomposición del sector, el problema es que tenés un problema furioso en términos macroeconómicos, que si vos no arreglás el problema macroeconómico, nunca alcanzás a darle la solución definitiva. ¿Cómo se recompone el sector? Primero, las cosas se pagan, digo, el precio es precio. Entonces, digo, lo primero que tenés que respetar son los precios. Respetar los precios es que en toda la parte de generación, esa parte que es libre, que funcione libremente, que el precio sea precio. Perdón, evidentemente, Javier, es tu concepción, la visión macroeconómica. Pero ¿qué hay que hacer concretamente con una situación que está dada hoy? Pero, ¿Qué digamos, hay que hacer con vos tenés que dar precios, tarifas. Con las Vos tarifas? tenés que dar tarifas. Javier, en este marco, cuando llegás a la pará. tarifa, es impagable. Bueno,
Pero ahí hay otra forma de recomponer los equilibrios macroeconómicos, en lo que es el equilibrio económico-financiero de las empresas. Cuando vos vas a hacer una recomposición tarifaria, no solo tenés que mirar la tarifa. Este es el gran error que cometió Aranguren. ¿Aranguren qué hizo? Lo hizo a lo bestia. Vos tenías un desfasaje de 15-1. ¿Qué dijo? Bueno, el primer año multiplico por 5, o sea, la subió 400% y después así sucesivamente hasta que se eliminaban los subsidios. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que vos lo podrías haber hecho de shock y bien, y no gradual y mal, que es recomponer la ecuación económica financiera de los contratos. Es que la tiren activos, ¿sí? O sea, el flujo de fondos del proyecto, por decirlo de alguna manera, genere una tasa interna de retorno que supera el costo de oportunidad del capital medido por el WACC. Entonces, son todos elementos que a vos te permiten y obviamente, bajar impuestos. Hoy, cuando vos mirás la tarifa, el 50% es impuesto. Sí. Entonces, lo que vos tenés que sacar es impuesto. Otra cosa de las que podés hacer es, por ejemplo, eliminar el impuesto a las ganancias reinvertidas. Sí, mirá todas las cosas que vos podés hacer, te permite que el impacto en precio sea mucho menor, porque son todos elementos equivalentes que le bajan los costos presentes y futuros a las empresas y le permite esa cobertura de la ecuación económica financiera del contrato con precios más bajos.